Todos. Hoy vamos a tener la ocasión de escuchar una conferencia muy importante de nuestro querido hermano José María Subirach. Pero antes vamos a dar lectura a dos escritos que reflejan lo que es en esencia la filosofía Rosacruz cristiana de Max Seidel. La querida hermana María Rosa va a dar lectura a Libertad de Pensamiento, y a continuación la hermana Arminda nos va a dar lectura a la Proclama de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay. Adelante, hermanita. Denle la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Habiéndose esparcido la Fraternidad Rosacruz por todos los ámbitos del mundo civilizado y habiéndose afiliado a ella miembros de todas las religiones, sin renunciar a los dogmas especiales de sus fe respectivas, se cree conveniente hacer resaltar el hecho de que no hay doctrina ni opinión, sea quien fuere quien la enseñe o sostenga, que pueda ser obligatoria para ningún miembro de la fraternidad, pudiendo cada cual aceptarlas o rechazarlas todas libremente. La única condición precisa para la admisión a esta fraternidad Rosacruz del Paraguay es la aceptación de estos tres principios. Primero, mantener una fe firme, consciente y sincera a nuestro Señor el Cristo. Segundo, practicar sus sabias enseñanzas en la máxima medida de nuestras fuerzas. Tercero, poseer dignas condiciones morales y suficiente nobleza de alma y de corazón como para amar y servir a todos los seres con el mayor altruismo. Ningún instructor ni escritor tiene autoridad alguna para imponer sus opiniones o enseñanzas a los miembros. Cada miembro tiene igual derecho a adherirse a cualquier instructor o escuela de pensamiento cristiano que él desee elegir, pero no tiene ningún derecho a imponer a otros el escoger como él. Las opiniones y creencias no crean privilegios ni acarrean castigos. Los miembros del Consejo Directivo ruegan encarecidamente a todo miembro de nuestra fraternidad que mantenga y defienda estos principios fundamentales de nuestra filosofía y amolde a ello su conducta, y que también ejerza sin ningún temor su propio derecho a la libertad de pensamiento, de culto, de conciencia y a su amplia expresión dentro de los límites de la cortesía y de la consideración a los demás, puesto que el rosacrucismo reúne, sintetiza, condensa e interpreta los magnos principios de todas las religiones, de la que el cristianismo es la suprema expresión. El rosacrucismo no se limita únicamente, como vulgarmente se piensa, a poner en evidencia la verdad de la sobrevivencia del alma. El rosacrucismo es la enseñanza y la aplicación en la vida ordinaria del hombre del verdadero espíritu del Evangelio. El rosacrucismo es la religión de la conciencia, del fuero íntimo, sin ritos ni clérigos. Tiene por objeto revivir el cristianismo en la pureza diáfana de su fundador, porque sin la moral cristiana como base de todo, no es posible modificar a los hombres de manera que lleguen a la práctica de la verdad. Fraternidad Rosacruz del Paraguay. Muchísimas gracias, querida hermana. Cuando guste, hermano. Proclama de la Fraternidad Rosacruz del Paraguay. Fundada el día miércoles 12 de enero de 1927 a las 17:40. El mundo occidental forma indudablemente la vanguardia de la raza humana, y por razones que se indicarán más adelante, los rosacruces sostienen que ni el judaísmo ni el simple cristianismo popular
sino el verdadero cristianismo esotérico será la religión del mundo. Buda, el grande y sublime, es la luz del Asia, y Cristo, quien enseñó el amor, es la luz del mundo. Así como la luz del sol desvanece la de las más brillantes estrellas y borra todo vestigio de oscuridad, iluminando y vivificando a todos los seres, así también, en un futuro no muy lejano, la verdadera religión de Cristo prevalecerá sobre todas las religiones que no acepten el principio del amor universal para eterno beneficio de la humanidad. En nuestra civilización, la laguna que se interpone entre la mente y el corazón se hace más grande cada día. Y mientras la mente vuela de un descubrimiento a otro en los extensos dominios de la ciencia, el vacío se oscurece más para el corazón y se ve abandonado cada vez más. El alma humana desearía remontarse sobre las etéreas alas de la intuición. Desearía bañarse en la sublime fuente de luz y amor espirituales. Pero los puntos de vista científicos modernos han cortado sus alas y permanece encadenada y silenciosa, con aspiraciones insatisfechas que la devoran como el buitre a Prometeo. ¿Es esto necesario? ¿No habrá algún terreno común en el cual puedan encontrarse la cabeza y el corazón? La verdad universal no podría ser descubierta con mayor prontitud con la mutua alianza. La Fraternidad Rosacruz ofrece una hermosa perspectiva para los investigadores sinceros. La antigua orden de los Rosacruces, por medio de nuestro guía, Mr. Max Heindel, ha enviado al mundo occidental un mensaje donde mente y corazón puedan formar eterna y sublime asociación. Max Heindel escribió sus experiencias de largos años y su última realización espiritual en Concepto Rosacruz del Cosmos. Este texto no es dogmático ni apela a autoridad alguna que no sea la propia razón del investigador. No fue escrito para controversia, sino que se publicó con la esperanza de que pueda ayudar a esclarecer algunas de las dificultades mencionadas. La Fraternidad Rosacruz cuenta actualmente con muchos centros de estudios ramificados por todas partes del mundo. Todos ellos se agrupan en una residencia general que actúa en Oceanside, California, Estados Unidos, lugar donde una potente fuerza espiritual se amasa hoy, principiando su ciclo desde el Oriente y tratando de desmaterializar el mundo de Occidente. Esta fraternidad no busca el proselitismo entre los hombres, pero siempre está dispuesta a recibir en su seno a los zapadores de la ciencia y a los custodios de la religión. Su misión es preparar el ambiente propicio a la ya cercana época acuariana, donde una nueva raza se hará cargo del mundo. Todos los centros funcionan con las mismas bases que inspiraron al fundador de la Fraternidad Rosacruz, llenando cada uno de sus miembros su cometido de investigación científica, viviendo en lo posible las sabias enseñanzas del Divino Maestro Cristo Jesús y sosteniendo además como lema amor, servicio, silencio. Muchísimas gracias, querida hermana. Cuando guste, hermano presidente. Muy bien, ahora sí vamos a concederle la palabra a nuestro querido hermano José María Subirach, que para esta noche nos tiene preparado un tema maravilloso, por cierto, para entender un poco cómo es la composición de estos elementos espirituales y físicos
que tanto nos ayudan, porque sabemos que el sol es la fuerza suprema, es el poder espiritual, es el Padre en la astrología, y entonces con esta lección que nos va a dar el hermano, con esta presentación, nos va a aclarar un montón de puntos que de repente quedan, digamos, un poco, tal vez no conexos, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo maravilloso, como siempre. Tiene la palabra, querido hermano. Muchas gracias, querido hermano presidente. Gusto de poder compartir con todos los queridos hermanos, las queridas hermanas con quienes estamos en contacto a través de Zoom en la fecha de hoy. Y bueno, es un tema muy interesante que Max Snyder lo ha desarrollado profundamente, y su fuente es muy verdadera y permite tener una información de primera mano. Y entrando en esto, vamos a usar este gráfico que nos provee Max Snyder para poder recordar los 7 planos cósmicos al absoluto, que es la existencia una, un ser ilimitado, la raíz de toda existencia. Luego el segundo ser es el ser supremo, porque Max Snyder dice hay que comprender bien que hay 3 grandes seres. El absoluto, que lo comprende todo el ser supremo, el gran arquitecto del universo, es el uno, emanado de este ser, el absoluto. Y por último, los dioses de los sistemas solares, y para nosotros el dios de nuestro sistema solar, que acá entonces estaremos nosotros estudiando sobre esto, porque acá comienza lo que es nuestro sistema solar, lo que es nuestra vida, nuestro planeta, todo. Cuando, como anuncia la Biblia en ese pasaje de San Juan, dice en el principio era el verbo. Sí, porque el verbo ya existía en este plano cósmico y vino, asistió a Dios para crear todo este sistema solar, con todos estos planetas, todos estos seres. Y entonces Dios diferenció dentro de sí mismo estas áreas, este volumen, esta zona, para crear su sistema solar. Y en el principio el verbo era con Dios y Dios era con él. Y bueno, la segunda fuerza del Ser Supremo activó acá el verbo y se constituyó todo esto. Y acá vamos a estar nosotros analizando ahora, porque acá el Dios de nuestro sistema solar también se llama, el logos originario también se lo llama, y vamos a ver, porque después vamos a encontrar que hay también una distribución en el tiempo. En el tiempo que nos hace pasar por el periodo de Saturno, solar, lunar, hasta llegar al periodo terrestre, ¿verdad? Vamos a recordar que acá era todo lo que existe ahora como un sistema solar, acá era una nebulosa. Era una nebulosa que en este periodo tenía fuego. El fuego era el elemento. Y que al pasar al siguiente periodo se le agregó el aire. Para luego, en el periodo lunar, sumarse el agua. Y por fin en el terrestre, la tierra. Y recién después de dar 3 revoluciones y media en torno a estos globos, los vemos acá, y llegar al globo D, ahí comenzó a manifestarse lo que es nuestro sistema solar. Pero esto era nebulosa, que pasó a ser acá un sol, ¿verdad? Porque hay todo un esquema para poder saber cómo se establece un zodiaco, un sistema solar, un planeta. Y esto Max Snyder nos lo comenta profundamente. Acá vemos todo el despliegue en estos 3 periodos. Estado. Acá parece que hay problema con el micrófono. Todas las jerarquías que han trabajado con nosotros para llegar a este punto. Jerarquías que han ayudado al Dios de nuestro sistema solar, al logo originario, para establecer todo lo que está creado hasta el momento. Y fuimos armando lo que es el hombre verdadero, una cosa bien compleja.
solamente vemos el cuerpo denso nosotros. Pero este es el hombre verdadero y vemos que hay 10 elementos, que acá lo tenemos, la constitución décuple, y solamente vemos el cuerpo físico. Así también el sol verdadero es como el hombre verdadero, bien complejo, ¿verdad? Con toda esta complejidad. Vemos también acá esta combinación que nos da Max Heindel de los 3 regentes de este periodo terrestre, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sus posiciones que vamos a relacionar en el transcurso de este estudio. Acá vemos al Padre, su oleada de vida, el Padre, su oleada de vida, vemos al Cristo, su oleada de vida, al Espíritu Santo Jehová y a su oleada de vida también. Y vemos también en este plano de los 7 mundos, estamos trabajando, nosotros somos originarios del mundo del espíritu, de los espíritus virginales, pero estamos trabajando en 5 mundos y de los cuales tenemos nuestros distintos vehículos. Acá tenemos conectados nuestro cuerpo físico relacionado con la región química del mundo físico, etcétera, etcétera, que lo vemos acá también. Todo esto nos da una ubicación y acá volvemos entonces a lo que nos compete hoy, que vamos a ver al sol central, y a los 3 soles. Este es el sol central, la que proviene de lo originario. En un principio, como decíamos, una nebulosa, y de esta nebulosa, después pasar por esos periodos que vimos, ocurre de que se constituye en un sol central, esa nebulosa, en el periodo terrestre actual. Y luego hay una separación, porque ese sol central no podía contener algunos seres, ¿verdad? Y esos seres fueron despedidos, fueron irradiados de ahí y constituyeron los planetas. Y la esencia del sol central quedó, ¿verdad?, como el sol trino, con 3 regentes, que son los iniciados más adelantados de las tres oleadas de vida que están por delante de la nuestra. Entonces, dentro del sol central está el sol trino y están los planetas. Y es la fuente de todo lo que existe. Acá vemos también, ya después de la nebulosa, de haberse constituido primero el sol, y después del desprendimiento de los planetas, ¿verdad?, todo esto sería el sol central, ¿verdad? Todo esto sería el sol central con todos sus elementos. Pero el sol, que tiene tres triunos, ¿verdad?, lo vamos a ver ahora con estos 3 iniciados más adelantados, ¿verdad? Y ahora actualmente estamos en la tercera revolución y media, el periodo terrestre, en este momento la Tierra, instalada en un sistema solar en torno al Sol. Al Sol actual, ¿verdad?, que tiene 3 aspectos. Y vemos así que cuando los seres de un planeta han evolucionado hasta un grado suficiente, imaginando que este es el planeta, ¿qué pasa? El planeta se convierte en un sol, centro de un sistema solar. Este es el proceso. Y luego, cuando este sistema solar sigue adelantando y ha alcanzado un máximo de esplendor, se transforma en un zodiaco, matriz de nuevo sistema solar. Este zodiaco puede crear otra vez dentro de sí sistema solar. Acá Max Heindel nos da de primera mano todo el proceso de evolución-desarrollo del macrocosmos, ¿verdad? Y también en otra parte nos va enseñando sobre el microcosmos. Vamos a usar nosotros como una ayuda algunos elementos como este gran círculo que vemos en la parte acá, que vamos a llamar el Sol central, que es la fuente invisible de todo lo que es nuestro sistema solar. Recordemos que dentro del Sol central están los soles y están también los planetas.
Después dentro, como decíamos, los planetas, está contenido el Sol real, que es tan invisible como el hombre real que decíamos. Es una emanación de este Sol central. Vinculación directa. Y luego está el Sol visible, que lo vemos naturalmente, el Sol espiritual, que ya corresponde a la enseñanza esotérica, y el tercer aspecto del Sol, que es llamado Vulcano, que es un medio globo. Y estos tres soles están relacionados en forma triangular, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Sol visible que vemos acá, nosotros, aunque es el campo de evolución de seres muy por encima de nosotros, de los hombres, no es, sin embargo, de ninguna manera el padre de estos planetas. No es el padre. Vimos que nosotros del Sol central se fueron diferenciando estos planetas. Ni siquiera Vulcano, ni el Sol espiritual es el padre de estos planetas, es el Sol central. Esto lo supone la ciencia de cierta manera, pero no es así. Al contrario, él mismo es una emanación de este Sol central, que es la fuente invisible de todo lo que es nuestro sistema solar. O sea, todo lo que vemos en nuestro sistema solar, los tres soles, sobre todo el Sol visible o físico, los planetas, tienen una fuente invisible y es el Sol central. Que lo vemos que es una gran circunferencia, una gran esfera acá, ¿verdad?, que contiene todo esto. Vamos a hacer este relacionamiento para ver que el Sol visible es una emanación del Sol central. Después, nuestro Sol visible también no es sino un espejo en el que se reflejan los rayos de energía del Sol espiritual. Vemos acá cómo se reflejan, ¿verdad?, para llegar a la Tierra. El Sol visible emanado del Sol central y que ayuda a reflejar, porque estas energías espirituales del Sol espiritual no podíamos recibir directamente. El Sol real, ahí viene un quinto concepto, el Sol real que lo tenemos acá para nuestro estudio, es tan invisible como el hombre real que decíamos. Este es el hombre real. Y solamente vemos el cuerpo denso. Y con la foto Kirlian el cuerpo vital. Apenas eso. Así el Sol real, que comprende materia de 5 mundos, desde el mundo físico hasta el mundo de Dios. Fíjense la constitución que ha de tener esto, ¿verdad? De todos esos mundos, que ya Max Sindel no nos desarrolla esto, pero podemos tener una idea. Todo el mundo está sujeto a la ley y toda nuestra evolución progresó espiritual y físicamente a la par. Y vemos que con el Sol espiritual hay un progreso espiritual y con el Sol visible o físico hay un progreso físico. Vemos cómo influyen en las distintas oleadas, los distintos reinos, sobre todo en el vegetal, para la producción en la influencia del Sol visible. El Sol es el dador de la luz física, tal como lo conocemos, y aparentemente marcha del este al oeste, llevando luz y vida a todas las partes de la Tierra, una después de otra, en su ciclo espiritual y de vida también. Pero el Sol visible, este Sol es únicamente una parte del Sol, así como el cuerpo visible, nuestro cuerpo visible, es solo una pequeña parte del hombre. Hay un Sol invisible y espiritual, cuyos rayos estimulan el crecimiento del alma. Y nos estamos refiriendo al Sol espiritual. El crecimiento del alma en unas partes de la Tierra tras otras va influyendo, así como el Sol visible promueve el crecimiento de la forma, y este impulso espiritual también viaja en la misma dirección del este al oeste. Vemos al Sol visible con su influencia en la forma, el crecimiento de la forma, y el Sol espiritual
haciendo el crecimiento del alma. El sol es triuno, mejor dicho, en su manifestación. Vulcano es el vehículo del Padre. Al Padre, es su vehículo. El sol espiritual es el vehículo del Hijo, el Cristo, el segundo regente. Y el sol visible es el vehículo del Espíritu Santo, Jehová. Tenemos a los tres regentes, que se habían hecho uno, el Padre con el tercero, segundo y primer aspecto del Dios que uno, el Cristo con el tercero y segundo aspecto, y Jehová con el tercer aspecto. Todas las religiones de raza sin excepción mencionan al que debe venir. La religión egipcia indica a Osiris, el brillante sol espiritual. La persa indica a Mitra y la babilónica a Tamuz. Todas esperaban al que debía venir a liberar la tierra. Para nosotros, el Cristo. Para la religión judía, era el Cristo, ¿verdad? Pero sin nombre. Había uno que siguen esperando, ¿verdad? Pero era el Cristo para nosotros los cristianos. Eso mismo se encuentra hasta en la mitología escandinava. Vemos que los antiguos escandinavos indicaban el crepúsculo de los dioses para cuando pereciera el régimen actual, y entonces vendría del sur, Muspelheim, de la región del calor, el brillante espíritu solar que haría un nuevo cielo y una nueva tierra. Y así en todas las religiones, hasta la religión cristiana está mirando a este sol espiritual. En cierto tiempo se empleaba en el ritual de la Iglesia Católica la frase Nuestro Señor el Sol. Y recordamos que el día que se dedica a Cristo es el día domingo, el día del sol, ya por encima de la costumbre de dedicar el sábado a Jehová, el Espíritu Santo. Del sol visible vienen todas las energías físicas acá. Y del sol invisible espiritual vienen todas las energías espirituales, como decíamos. Actualmente no podemos mirar directamente al sol, nos cegaría, pero podemos contemplar la luz solar reflejada por la luna. De ahí la influencia de la luna y la muy noble y amorosa misión de Jehová para con nuestra oleada humana. De la misma manera, el hombre no puede soportar las influencias o impulsos espirituales directos del sol, de este sol espiritual, y por lo tanto tiene que recibirlas por medio de las lunas, impulsos físicos y espirituales, a través de las manos y de la mediunidad de Jehová, el regente de la luna. Ese es el origen de las religiones de raza que conocemos. Posteriormente llegó el momento en el que el hombre podía recibir los impulsos espirituales más directamente. Y Cristo, el actual espíritu terrestre, vino para preparar el camino. Vemos el Cristo, el espíritu terrestre, tiene relación con el crecimiento del alma, las energías espirituales. Y Jehová, el espíritu morador en la luna, el espíritu lunar, tiene que ver con el crecimiento de la forma y las energías físicas. La diferencia entre el Cristo terrestre y el Cristo cósmico, acá vemos también ya una diferencia. Este Cristo terrestre que tomó posesión del cuerpo físico de Jesús y el vital, y que hace su retorno anual en el tiempo de la Navidad al centro de la tierra para traernos su mejor influencia, es una parte del Cristo cósmico de nuestro sistema solar. Y acá podemos ver por una ilustración, nos dice Max Seinel. Y esa ilustración dice, imaginémonos una lámpara, ¿verdad? Vamos a poner una lámpara así eléctrica, colocada en el centro de una esfera. Vamos a imaginarnos que esto es una esfera cóncava, hueca de metal pulido. Esta lámpara exteriorizará rayos en todas las direcciones y reflejará otras lámparas en todos los puntos de la esfera. O sea que
esta bombilla estará reflejada en los distintos puntos de la esfera. Fíjense, ¿cuántos puntos habría? Así sucede con el Cristo cósmico, que es el segundo aspecto, se encarga del segundo aspecto del Dios triuno, el iniciado más alto del periodo solar, y él envía sus radiaciones. Él está en el sol espiritual, en el sol invisible, pero de la misma manera que acá, él emite sus radiaciones, así también como uno de sus rayos fue el que tomó posesión del cuerpo de Jesús que dijimos para esta muy noble misión que tuvo, así también él envía sus radiaciones desde el sol espiritual. El sol es triple, vemos el exterior del sol físico, detrás de ese oculto, en él, el sol físico, está el sol espiritual, de donde vienen los impulsos del espíritu Cristo cósmico. Fuera de estos dos, lo que llamamos Vulcano, que solo puede verse como medio globo, como lo dice acá, un medio globo. En el ocultismo decimos que ese es el cuerpo del Padre. Allí está el Padre. Esto es el espíritu de Vulcano. Fíjense un poco. Y dice que solamente los iniciados, dice Max Engel, pueden ver a Vulcano. Y que también en la noche de Nochebuena, lo que guió en el relato de los Reyes Magos era la capacidad clarividente de ellos, y era Vulcano, lo que se llamó cometa, y que ellos observaban en esa noche. Cristo es el espíritu del sol. Este sol entonces tiene un espíritu, es Cristo. Jehová es el espíritu de la luna, pero él está morando también en el sol físico. Y desde la luna nos envía la luz física y espiritual reflejadas del sol físico. A fin de partir de un punto apropiado, reiteraremos unas pocas de las enseñanzas rosacruces respecto a la génesis de la tierra y del hombre que la puebla. Y acá en este gráfico podemos ver otra vez los tres componentes, los tres regentes, Jehová, el Cristo, el Padre, y podemos vincular al Padre con su posición en este diagrama que nos provee Max Engel. Acá lo tenemos al Padre, que se hizo uno con el tercero, segundo y primer aspecto del Dios triuno en el mundo de Dios. Acá lo tenemos al Cristo, segundo regente, que se hizo uno con el tercero y segundo aspecto del Dios triuno. Y por último lo tenemos acá a Jehová, el Espíritu Santo, que se hizo uno con el tercer aspecto del Dios triuno. Y por eso es regente. Son tres regentes a quienes delegó el Dios de nuestro sistema solar, el Logo originario, delegó el manejo de todo lo que es nuestro sistema solar. Por de pronto, guiando todo desde el sol, ¿verdad? Como el espíritu Cristo cósmico o el espíritu del sol, el Jehová, el sol visible, el sol físico, y la más elevada influencia y vibración del Padre, el espíritu de Vulcano, que constituirá la tercera religión. Recordemos que estamos viviendo la segunda religión, la del Cristo, la del amor, y que hemos ya avanzado bastante gracias a la ayuda que nos prestó Jehová en su momento a través de la religión de razas, la religión de Jehová, del Espíritu Santo. Y vemos en este gráfico cómo se puede ir relacionando entonces a estas jerarquías que las vemos en forma diagramada, así para tener una idea. Y muchas veces nos preguntamos por qué el Espíritu Santo tenía a su cargo arcángeles, por qué tenía también Señor en la mente, y porque él, por su posición y gloria, se había hecho
uno con el tercer aspecto del dios Q1, y tenía una posición mucho más ya elevada para poder tener a estas oleadas desde sus compañeros de camino, los ángeles, arcángeles y señor de la mente. Y bueno, hay tres grandes pasos de desenvolvimiento que han precedido al presente periodo terrestre, que hemos visto los tres periodos, y ahí tenemos al Padre, el iniciado más elevado del periodo de Saturno, que está trabajando desde Vulcano, el Cristo, el periodo solar, trabajando desde el sol espiritual, para recordar, y desde ahí está guiando el Cristo los planetas en sus órbitas por un rayo salido de sí mismo, que acaba por ser el espíritu interno de cada planeta, cuando ha madurado lo suficiente como para contener y albergar una tan grande inteligencia, que tenemos la gracia nosotros de tenerlo como espíritu morador. Pero solamente una chispa es la que hace el recorrido anual llegando a la Tierra. Fíjense, porque el Cristo, a quien lo estamos viendo acá en este esquema, tiene a su cargo también, como segundo aspecto del dios Q1, manejar la evolución, el adelanto de nuestro sistema solar, de otros planetas, tanto más adelantados que los nuestros como menos adelantados. Jehová, el Espíritu Santo, es el más alto iniciado del periodo lunar, acabamos el periodo lunar, y como decíamos, mora en el sol físico, en el sol visible. Él rige desde acá las varias lunas arrojadas por los diferentes planetas con el propósito de ofrecer a los seres que han caído muy bajo en la marcha de la evolución una ayuda, y que con la disciplina más rígida de una más firme ley puedan ser despertados y espoleados para mantenerse en la mejor condición posible. Estos tres grandes seres tienen una misión maravillosa. Él, como espíritu de la luna, regente de la luna, transmite los rayos de energía del sol espiritual, como lo vemos acá, que van llegando después a la Tierra por su intersección. Así también está a cargo de Jehová todo lo que es especial del trabajo de la creación. Jehová era y es uno de los Elohines. Él era y es el guía de los ángeles, que fueron la humanidad de la luna en el periodo anterior, y es el regente de nuestra luna actual, como decíamos. Como regente de nuestra luna, él tiene a su cargo a los seres descarriados y malignos que hay allá, y también dirige a los ángeles. Con él están también algunos arcángeles que fueron la humanidad del periodo solar. Todo también detallado por Max Engel, ya producto de lo que le hubiera ilustrado el hermano mayor y de sus investigaciones posteriores. Y Jehová de esa posición tiene que construir cuerpos o formas concretas por medio de las fuerzas lunares cristalizantes y endurecientes. Por tanto, él es el dador de los mitos y los ángeles son sus mensajeros en esta obra. Todo cuanto se relaciona con la propagación de la raza y el nacimiento fue ejecutado bajo la dirección de los ángeles, guiados a su vez por Jehová, el regente de la luna. Él es el dador de los niños también, de los niños. Jehová, como Dios de raza, por así decirlo, tiene un dominio sobre todas las formas. Él es el legislador en jefe y el poder más elevado en el mantenimiento de la forma y en el ejercicio de un gobierno ordenado sobre ella. O sea, el orden, el mantenimiento con respecto a lo formal está dirigido con Jehová, y podemos pedir su intercesión cuando queremos transformar algunas cosas que tengan relación con lo que es la forma y el mantenimiento de la forma. El más alto iniciado del periodo lunar, que mora en el sol físico, como decíamos, rige las distintas lunas, que fueron en realidad los distintos planetas.
Por todo esto, como es natural, hay todavía muy pocos de la humanidad capaces en absoluto de poder ser afectados por él, fíjense, salvo que produce un estado caótico mental cuando se haya colocado en aspectos contrarios, y cuando vamos yendo a la astrología. Y acá viene algo muy interesante que dice cuando Dios, el Logo originario, el Dios de nuestro sistema solar, que entregó a estos tres regentes la regencia de los siguientes periodos de nuestro sistema solar, cuando Él ejerce el atributo de la preservación con el propósito de sustentar los cuerpos generados por Jehová bajo las leyes de la naturaleza, Dios se nos aparece como el Redentor Cristo. Y acá vemos entonces con el Cristo Redentor la función de la preservación. Él es el espíritu del sol, es el espíritu terrestre. Y entonces Él actúa así con la fuerza esta como redentor, irradiando los principios de amor y de generación directamente sobre cualquier planeta donde las criaturas de Jehová requieran esta ayuda. Vemos entonces a Jehová creando y al Cristo preservando la creación para desenmarañarse de las mallas de la mortalidad y del egoísmo con objeto de alcanzar el altruismo y una vida sin fin. Bueno, con el Cristo, la ley del amor que ha mejorado tanto lo que es nuestro sendero de desarrollo, nos ha proveído de una gran ayuda, la ley del amor que nos permite por el arrepentimiento poder contrarrestar esas deudas que tenemos, transmutarlas y poder ser perdonados, ¿no? Nuestra oración diaria, el Padre Nuestro, hace de que le pidamos a nuestro Padre amado que nos perdone los pecados por esa intercesión del Cristo. Y suma después el complemento que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Entonces es un adicional muy fuerte que nos permite ser perdonados en la medida que también nosotros perdonemos. Qué maravilloso sendero con la fuerza tan poderosa del amor y esta mecánica que nos permite ser perdonados en la medida en que nosotros vamos perdonando. Y está en nuestro camino el altruismo, el servicio amoroso desinteresado que pertenece a los niveles más elevados del altruismo. Cuando Dios ejerce la actitud divina de la disolución, otra fuerza, se nos aparece como el Padre que nos llama hacia nuestro hogar celestial, a la casa del Padre, la disolución. Vemos también que tenemos colores, el azul del Padre, el rojo del Espíritu Santo y el amarillo, acompañando a la disolución, la creación y la preservación. Y cuando volvamos a ese llamado al hogar del Padre, estaremos en condición de asimilar los frutos de la experiencia y del desarrollo del alma almacenados por nosotros durante el día de manifestación. Todo esto conocemos nosotros a través del ciclo de vida y el paso por los distintos cielos, principiando en el purgatorio y todo lo bueno que nos reditúa esto. Este solvente universal, el rayo del Padre, emana entonces desde Vulcano. Este rayo del Padre emana acá desde Vulcano. Y recordemos que ese rayo del Padre, que está emanado desde Vulcano, entra a nuestro ser en la medida en que nosotros hagamos la conexión con ese rayo por el entrecejo, ahí en donde está el asiento del Espíritu Divino. Y análogamente el rayo del Cristo entra por la pituitaria y secundariamente llega al corazón, ¿verdad?, para luego seguir su camino. Y
al final el rayo de Jehová, del Espíritu Santo, que tenemos que procurar siempre preparar un camino para que esa energía llegue con mucha facilidad, entra por la pineal, por la pineal. Están los tres centros de conexión con nuestros tres grandes seres, estos tres regentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol nos dio una definición maravillosa a la deidad cuando dijo que Dios es luz, y por lo tanto la luz ha venido siendo empleada para ilustrar la naturaleza de la divinidad en las enseñanzas rosacruces, especialmente del misterio de la Trinidad en la unidad. Acá tenemos la Trinidad y la unidad con estos tres tonos y las combinaciones posterior a la descomposición del rayo blanco, que es una manera muy clara, fácil de interpretar de cómo los distintos seres trabajan en armonía y se unen. Inclusive esa unión produce una transformación en el tipo de irradiación que se da. Se enseña claramente en la Sagrada Escritura que en la escritura de todos los tiempos, perdón, que Dios es uno e indivisible. El Dios de nuestro sistema solar estamos hablando. Gracias a Mike Sender, nosotros podemos ver que hay otros dioses de otros sistemas que veíamos en nuestro gráfico. Y que hay jerarquías que van por encima de los dioses de los sistemas solares. La Biblia, en las líneas religiosas, nos hace llegar hasta lo que hemos visto, el primer periodo, el periodo de Saturno, en que el logo originario, el dios de nuestro sistema solar, creó esto como si fuese primero una nebulosa que pasó a ser un sol, después un sistema solar, y va camino a ser un zodiaco. Por eso es que ya esas 11 jerarquías, además adelantadas que la nuestra, tienen nombres zodiacales y ya tienen las condiciones para poder formar ese zodiaco, en donde nosotros, bajo la influencia de Piscis, la humanidad ordinaria actual, va a tomar también un rol importante en ese zodiaco. Asimismo, al mismo tiempo vemos que como la luz blanca, que es una, está reflectada en los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul de nuestra analogía, así Dios aparece en un aspecto triple durante la manifestación, por el ejercicio de las tres divinas funciones de creación, preservación y solución que habíamos ya considerado. Y vemos cuando es creación, lo hace con Jehová, con la generación, la fecundidad solar, a través de los satélites lunares y todos los planetas. Y trabajando sobre todo con los cuerpos para los seres que van a evolucionar en ellos. Cuando se manifiesta como atributo la preservación, para sustentar los cuerpos generados por Jehová bajo las leyes de la naturaleza, Dios se nos aparece como Redentor Cristo. ¡Qué maravilla! Nosotros que somos de la Escuela de Misterios Menores, los Rosacruces, la única escuela de orientación cristiana, de base cristiana, y con la misión de trabajar exclusivamente en Occidente. Así, esa energía irradia los principios de amor y de generación directamente sobre cualquier planeta donde las criaturas de Jehová requieran ya esta ayuda para desentrañarse o desenmarañarse de las mallas de la mortalidad y del egoísmo, con objeto de alcanzar el altruismo y una vida sin fin. Fíjense que nuestro querido Espíritu Santo, Jehová, nos hizo adelantar muchísimo, pero muchísimo. Y luego vino el Cristo con los principios del amor y de generación a hacer ese sacrificio que recordamos continuamente y anualmente. Y luego la disolución, las tres funciones, ¿verdad?, que vemos. Y al final viene la asimilación del fruto de la experiencia. Para desarrollar el alma,
en base a esas experiencias almacenadas durante los días de manifestación. Este rayo del Padre, que es un solvente universal, emana entonces desde el medio globo de Vulcano, como decíamos. Es todo un proceso, ¿verdad? Creación, nacimiento, preservación de vida, disolución de muerte y retorno. Todo este proceso podemos verlo por todas partes a nuestro alrededor y podemos reconocer el hecho de que todo ello, por todo ello, de que son actividades del Dios triuno en manifestación. Ahí vemos. Ahí vemos a Dios en acción. Y cuando actuamos, nosotros también somos dioses en acción. Y así hemos llegado a este punto en el cual tenemos este esquema en donde vemos nuevamente lo que fue una vez la nebulosa, que continúa siendo el Sol central, que es la fuente invisible de todo lo que es nuestro sistema solar, todo lo que está, los planetas, las materias, las oleadas de vida que existen. Todo eso fue emitido por el Sol central, que fue en un primer tiempo nebulosa y tomó constitución de Sol central después, como decíamos, de que los planetas se distanciaran de él, del Sol central, pero siguiendo y estando en él. Así como se suele decir que Dios diferenció dentro de sí, también estos planetas se diferenciaron dentro del Sol central y siguen, porque es la fuente invisible, es el logo originario, es el Dios de nuestro sistema solar que está trabajando. Pero no se puede decir el sistema solar porque el Sol central tiene una función muy especial, ¿verdad? Que es fuente, es principio, basado en tres aspectos y sostiene todo. Y dentro, otra vez de ese Sol central, con esa misma función, quedó el Sol. Ese Sol ya sin los planetas que estaban antes compartiendo materia, vibración, y sigue influyendo a todo el sistema y a través ahora de tres regentes que están manejando maravillosamente todas estas funciones que hemos visto para que se pueda dar en nuestro sistema solar la vida, la evolución, el desarrollo, el adelanto, la experiencia. Vemos entonces al Sol central y los tres soles y su misión y funcionamiento y objetivos en este tiempo actual. Esto lo podemos ver solamente mediante los esfuerzos que hizo Max Zeiger, que pudo en cierta medida hacer los méritos y llegar a posicionarse como una persona meritoria para recibir estas enseñanzas y luego con sus esfuerzos nuevamente y las iniciaciones que fue logrando. Recordemos que en 1908 recibe la primera iniciación, habiendo estado en Alemania en el templo etérico de los Rosacruces, en la Selva Negra. Y luego, en el año 1910, después de haber entregado el concepto Rosacruz del Cosmos al mundo, recibe en ese año 2 iniciaciones, la segunda y tercera. Y luego, en el 1914, completa su desarrollo y adelanto con una cuarta iniciación en el 1914 que le permitió poder investigar muchísimo más y producir toda esa gama de libros en donde ya de su esfuerzo personal incorporado en esos textos, él nos va orientando y nos va dando una visión para que nosotros podamos ir teniendo el conocimiento indirecto de todo lo que vemos acá. Fíjense acá, con todos estos conceptos, todos estos nombres, estas funciones, estos grandes seres, solamente podemos ver
al sol visible y una parte de ese sol visible, porque a su espíritu morador, al Espíritu Santo, a Jehová, tampoco lo podemos ver. Fíjense. Pero tenemos una clara consideración de cómo es esto gracias a su esfuerzo. Y con esto, queridos hermanos, le agradezco de todo corazón que hayamos podido tener este encuentro, que es nada más que de estudio, es como una lectura del material de Max Engel, ubicando para poder formarnos una imagen más clara de las ubicaciones, las misiones, las energías y los niveles de gloria que tienen estos tres grandes regentes de nuestro sistema solar, con mucha incidencia en nuestro planeta Tierra. Y así llegamos al final. Muchas gracias a las queridas hermanas, queridos hermanos, por haber dado la oportunidad de poder juntarnos, porque se nota que hay una suma de radiaciones para que podamos ir comprendiendo esto y podamos aplicar con mayor confianza en todo lo que nosotros recibimos la filosofía rosacruciana aplicar en nuestra vida diaria. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano José María Subirach. Como siempre, como les había dicho, nos regala este tipo de trabajos esclarecedores, maravillosos, de un asunto que es delicado dentro de lo que es la filosofía Rosacruz y que requiere de este tipo de explicaciones pormenorizadas para poder entender cómo se manejan las jerarquías superiores y cómo dirigen todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos. Entonces, agradeciendo también a todos los presentes, hermanos y hermanas de distintos países y también, por supuesto, del nuestro, de Paraguay, y agradeciendo vuestras presencias y dándole un aplauso espiritual a nuestro querido hermano José María Subirach, nuestro hermano secretario, por este trabajo tan delicado, tan importante para entender todo esto, y que por supuesto en la literatura de Max Heindel esto está presente, creo que no solo en el concepto, sino también en temas Rosacruces tomo 2, ¿verdad? Nosotros siempre abrimos un pequeño debate o preguntas o aclaraciones o aportes que quiera hacer alguien al final de los trabajos de las conferencias. O sea que el que quiera puede solicitar la palabra y se le será concedida, ¿verdad? Que puede levantar la mano, etcétera, y ningún problema. Sí, adelante, querido hermano Rodrigo de Chile. Con todo gusto, querido hermano. Hola, hola, gracias, espero se escuche bien. Sí, querido hermano. ¿Sí? Gracias por esta conferencia, muy buena, muy buena. Quería saber, en algunos estudios de astrología, no tan oficiales, pero relacionados con la fraternidad, se habla de que Vulcano es Neptuno. Quisiera saber si piensa así el hermano, que es así, o a qué planeta, que en ese momento no se conocía, se refiere Vulcano. Eso, además Sí. que eso. Bueno, el no sé. mensaje de la estrella creo que hace mención a eso Max Heindel, así como Neptuno tiene relación con Mercurio, tengo entendido, Sí, querido presidente, hermano presidente. sí, También Neptuno tiene vinculación con Vulcano, ¿verdad? Con este tercer elemento, ¿verdad? Tiene relación, pero no es. sí, Es sí, un planeta muy especial, o sea que es una energía muy especial que está cerca del Sol, de nuestro sistema, nuestro Sol central, ¿verdad? Pero por su vibración está como por detrás de eso. Y hasta ahí es lo que yo no sé si vos sí. tenés alguna otra consideración.
Sí, 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 con gusto. Bueno, el querido hermano Rodrigo Arenas desde Chile, que siempre nos acompaña y nosotros extendemos nuestro cariño y nuestro amor hacia todos los hermanos y hermanas acá de todas las Américas y de Europa, donde estén, ¿verdad? Quería, con relación a tu pregunta, que por cierto es muy, muy interesante, querido hermano Rodrigo, yo quería comentar algo que una vez, dialogando con el hermano Richard Coepsel, que creo que ustedes lo conocen, que él vive allá en Estados Unidos, en Madison, Wisconsin, justamente sobre este tema, yo le había preguntado después de una conferencia que dio acá en nuestro centro en Asunción, y le pregunté, hermano, ¿y qué consideración tenés sobre lo que es Vulcano? Y bueno, conversando con él, él lo que me dijo es que los espiritualistas normalmente consideran que, como vemos, la eclíptica, digamos, no es un círculo, sino es una elipse. Y una elipse tiene dos focos, ¿verdad? En uno de ellos está el sol físico, visible, como lo explicó el hermano, y en el otro foco está Vulcano, que es invisible, pero que forma parte de la tríada de los soles, ¿verdad? O sea, de los tres soles. Y que algunos, incluso astrónomos, afirman que pudieron ver, pero en corto tiempo, porque algunos piensan incluso que, de acuerdo al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, hay un momento en que se lo podría ver y otros momentos en que está oculto detrás del Sol físico, ¿verdad? Pero yo no recuerdo que él me haya dicho que es Neptuno, ¿verdad? Yo sé que por las explicaciones de Max Heindel en la astrología dice que justamente hasta Urano son planetas de nuestro sistema solar y que Neptuno y Plutón ya pertenecen a otras esferas, pero que influyen todavía en nuestro sistema solar, de manera que son planetas que están trabajando también para recibir esa energía del sol físico y el sol espiritual y reflejan, como todos los planetas, la energía que no la utilizan, así como hacemos nosotros en la Tierra, ¿verdad? Recibimos una cantidad de energía y reflejamos la que no utilizamos. Y esa energía que no se utiliza es la que recibimos de todos los demás planetas, ¿verdad? No sé si eso más o menos responde a tu pregunta, querido hermano. Muy linda la pregunta, pero según la literatura de Max Heindel, él en ningún momento dice, claro, yo sé que tú aclaraste ese asunto de que otros escritores afirman que Vulcano es Neptuno, ¿verdad? Pero digamos, eso es lo poco que yo sé y que conversando con Richard Coepsel, él me había aclarado eso, ¿verdad? Nada más. Eso es muy, muy interesante también, ¿verdad? Así es. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, con todo gusto. Acá, hermano, dice un escrito de astrología científica simplificada, dice, Sí, dice Neptuno a su vez, es la octava de Mercurio, ¿verdad? Como solemos, ¿verdad? Y al igual que este es el portador de luz para el sol físico, así Neptuno es el portador de la luz del sol espiritual llamado Vulcano entre los ocultistas, dice, el cual es visible detrás del visible sol. Por todo esto, como es natural, hay todavía muy pocos de la humanidad capaces en absoluto de poder ser afectados por él, salvo que produce un estado caótico mental cuando se haya colocado en aspectos contrarios, ¿verdad? Eso es lo que viene de Astrología Científica del libro, en la página 174. qué bueno. O sea que quiere decir que sí, es considerado Vulcano, digamos, es como Eh, una eh, representación de Vulcano, sería como un embajador de Vulcano, ¿verdad? Está bien, eso es, vemos que recordar un poco todos esos libros, ¿verdad? Sí, es a- importante, ¿verdad? O sea que acá dice de que se le llama a Neptuno, se le llama Vulcano, ¿verdad? a Dice Neptuno. Ricardo, a Neptuno, dice, porque al igual que este es el portador de la luz para el sol físico, así Neptuno es el portador de la luz del sol espiritual, llamado Vulcano, ¿verdad? Dice el portador, nomás no dice que es, ¿verdad?
Sí, Eso entre los ocultistas. Y está acá, una cosa tendría que ser, en vez de la luz del sol espiritual, tendría que ser, el sol espiritual pues es el Cristo, ¿verdad? Tendría que ser el sí, Padre, el cual es visible detrás del visible sol. Hasta ahí es lo que dice Maxine, ¿verdad? Bueno, hizo tanto esfuerzo para ilustrarnos. Probablemente hay como una armonía de vibración, ¿verdad? Pero tengo claro, entendido que este es como vos explicaste, también forma parte de como un foco, ¿verdad? De este esquema elíptico que tenemos. Pero está constituido en la energía del Padre. sí, Está así. así es. Y relacionado con el Sol, los tres regentes están muy relacionados con el Sol, ¿verdad? Con sus tres funciones diferentes. Claro, porque Neptuno, digamos, es la divinidad. Sobre todo cuando en una carta astrológica está bien aspectado, es la divinidad y nos ayuda. Ni qué decir si está bien aspectado con el Sol o con Urano o con Júpiter, digamos, y con Júpiter sobre todo porque son los dos corregentes de Piscis, que es el 12º signo, el signo de la devoción, ¿verdad? Y del servicio y el servicio a los que están encerrados sobre todo. Entonces también refleja esa vocación de servicio amoroso y desinteresado. Cuando está mal aspectado es el engaño, es el autoengaño muchas veces. Y bueno, entonces los aspectos de de Neptuno van a reflejar un poco en qué tenemos que trabajar nosotros espiritualmente para poder, digamos, alquimizar nuestro horóscopo, como dice Elman Bacher, ¿verdad? Él habla de alquimizar cuando nosotros tenemos que sublimar o limar las asperezas de un mal aspecto de cualquier planeta. Entonces, así nos ayuda a poder mejorar o cómo podríamos trabajar para mejorar, ¿verdad? O sea, así es. Claro, esa afirmación, ese texto que leyó el hermano José, dice, se le llama, ¿verdad? Pero no dice taxativamente que sea Vulcano. Así es, Se ve que ya le preguntaron probablemente. posiblemente, sí, sí, así es. Y bueno, no sé si es que hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, con todo gusto le será concedida, ¿verdad? Ningún problema, así vamos creciendo todos. Un saludo hermano, Adelante. para todos y agradecer Ah, al hermano José María y por su tan linda bueno, exposición y que da claridad a todos estos conceptos que por ahí son muy confusos, ¿no? Así que claro, claro. muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, hermano Edgar, con mucho gusto. Estamos acá, veo que hay hermanos, están el hermano Marcos Salom y Susana también. Un abrazo grande en la distancia a estos queridos hermanos y a todos, por supuesto, ¿verdad? Que están, ellos están en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con todo gusto. Está el hermano desde México, Iñiguez también. En fin, estamos el hermano Rafael Iñiguez, que hace muchos años que no lo vemos, una vez vino acá al Paraguay, ¿verdad? Con otro hermano también. Y bueno, buenos recuerdos, tenemos excelentes recuerdos de estos queridos hermanos de todas las latitudes y agradecemos maravillosamente, con todo cariño, con todo amor, la presencia de estos queridos hermanos y hermanas que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Y también con las preguntas, las aclaraciones, vamos creciendo y vamos aprendiendo, ¿verdad? Cada día, porque siempre aprendemos algo nuevo, ¿verdad? O algo que a lo mejor habíamos leído, pero no recordamos. Entonces es bueno, digamos, volver a repasar todo eso, ¿verdad? Así vamos recordando y vamos capitalizando esos aprendizajes, ¿verdad? Así es. Eh, no sé, hermano, si tenés alguna otra cosa que aclarar, si querés decir algo, con todo gusto, eh, ningún problema. Agradecerle y darle muchas bendiciones y agradecerle
infinitamente. Gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Un abrazo grande para ti, para tu marido, Marco. Estamos siempre en contacto y muy contentos de poder compartir con ustedes y con todos los hermanos y hermanas. Lo lindo de todo esto es que, bueno, por lo menos acá en las Américas tenemos, en más o en menos tenemos 1 o 2 horas, pero no estamos tan alejados como la gente que está en Europa, por ejemplo. Entonces, así, ¿verdad? En todas las Américas, tanto desde el sur, allá de Chile, Argentina, hasta Canadá, tenemos unas cuantas horas de diferencia, pero podemos todavía, aunque sea un poco tarde desde nuestros países o un poco temprano tal vez, entonces podemos compartir más fácilmente, ¿verdad? Que si es que están en otra parte del mundo, pero de cualquier forma agradecemos infinitamente ese calor que se siente con el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Así es. Hay como No, una renovación en las enseñanzas estas, en los grupos se han unido, es algo maravilloso lo que ha sucedido. Ha habido algo, un mal que ha sido para un bien mayor, infinitamente así. Bendiciones a ustedes, muchas gracias de verdad. Muchas gracias, querida hermana. Qué lindo. Se siente ese calor de verdaderos hermanos espirituales que a pesar de estar a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia, sentimos los carbones de cada uno de ustedes para poder seguir adelante y eso es un aliciente muy bueno y también tienen que sentir, así como nosotros sentimos ahora, que cuando hagan algún trabajo y necesitan algo, saber que nosotros estamos disponibles para poder apoyarlos y ayudarlos en lo que necesiten, ¿sí? Ahí está el querido hermano Marco, ¿qué tal? ¿Qué tal, quería querido? decir que es maravilloso ver todos estos eventos que lo que hacen es ayudar a difundir estas enseñanzas para la venidera era acuariana, que es tan importante. Y me alegra tanto de que esté ocurriendo, no solo en Paraguay, esto ocurre en muchos países. Y nada, Heindel estaría orgulloso de todos nosotros. Seguro, seguro. Y seguro que está detrás nuestro para ayudarnos a que sigamos adelante con su obra y poder seguir difundiendo esta maravillosa enseñanza que al final lo que hacen es mejorar nuestras vidas, porque como siempre nos preguntamos quién es el que nos quiere estar bien. Todos queremos estar bien, pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer unos ejercicios, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Nada viene así nomás, sino que, ¿verdad? Como dice la Biblia, Dios rogando y con el mazo dando, o sea que tenemos que ir trabajando en nosotros y cada día si somos consecuentes y somos, digamos, sinceros con nosotros mismos, entonces ir mejorando paso a paso y darnos cuenta de los errores y cada vez mejorar y sentir ese mejoramiento para ser cada vez mejores servidores, porque al fin y al cabo ese es el objetivo fundamental, ¿verdad? Que nos enseñó Max Heindel. No hay el camino más corto y más seguro, es el servicio amoroso y desinteresado que hacemos los demás. Así que con todas estas conferencias, estos encuentros, lo que hacemos es convertirnos o tratar de convertirnos en mejores servidores. Así es, querido hermano, con gusto. A Susana y a Marco, pero maravillosamente saber que los carbones están un poco distantes, pero espiritualmente estamos todos juntos, ¿verdad? Eso. Así es, así es. Así gracias, mil gracias. Gracias, querida Susana, gracias. Y también, como decimos a todos, ahí está el hermano Rodrigo de Chile, está la hermana Paz, que siempre nos acompaña también de Chile, están todos los hermanos y hermanas de la Argentina, ¿verdad? Así como el hermano Edgar, la hermana Adriana, en fin, hay otros hermanos de otras latitudes, está la hermana Raquel también de la Argentina. Y ahí está la hermana Raquel. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo andás? Qué gusto, qué lindo, qué lindo. Así es. Ahí Muchas gracias, hermano. Excelente la exposición. Raquel. Gracias, querida, gracias.
ahí está el hermano conferencista, asistido por su hija maravillosa, Montserrat, que está siempre detrás de los equipos para que esto pueda ser escuchado correctamente y pueda ser, digamos, que no hayan problemas técnicos. Así es que ella siempre está custodiando todo eso. Así es que le agradecemos también infinitamente porque mediante ellos, los hijos del querido hermano José María Subirach están siempre dispuestos a darnos una mano con todo lo que es la tecnología, las computadoras, las cámaras, el sonido, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que esto tenga el efecto que queremos lograr, ¿verdad? Así es. Y bueno, queridos hermanos, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, alguna aclaración o algo que quiera decir, con todo gusto le concederemos la palabra, ¿verdad? No hay ningún problema. Y bueno, agradezco a todos los queridos hermanos que hicieron posible este encuentro hoy, con todos esos pensamientos maravillosos que nos van a ayudar a seguir difundiendo en la medida que podamos este ideal tan noble, tan maravilloso que tenemos todos en distintas latitudes. Y gracias, como decía Gustavo, a todos los hermanos de distintos países que están hoy, todos son grandes impulsores de este nuevo tiempo de la filosofía Rosacruz, en sus ciudades, en sus centros. Las palabras quedan cortas para poder agradecer y bueno, que la gracia de Dios me acompañe hoy y siempre en esa misión maravillosa, altruista, amorosa y desinteresada a todos ellos. Muchas gracias por compartir hoy porque unimos los carbones y pudo tener un nivel de calor y de llama de luz, ¿verdad?, mediante esa unión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano conferencista. Agradecemos infinitamente el trabajo de poder mostrarnos con estos gráficos este tema que no es fácil, pero que él lo hizo fácil a través de estos gráficos, de estas explicaciones. Y también recordamos a todos los queridos hermanos y hermanas que no nos cansemos de orar por la paz en el mundo, que es lo que está escaseando en este momento, en un momento muy difícil para la humanidad, que sigamos orando todos los días, si podemos a la mañana temprano cuando nos despertamos, y así también antes de acostarnos a dormir, pidamos por la paz en el mundo, porque como decía Gandhi, no busquemos el camino a la paz es el camino. Entonces tenemos que pedir para que se restablezca la paz y que los líderes se den cuenta que el matar a otro ser humano no tiene absolutamente ningún beneficio para nadie, al contrario, es un problema y esto después están firmando unos pagarés muy, muy pesados para pagar la deuda kármica que están generando y nosotros tenemos que, como sabemos, la ley de los diapasones, comenzar a vibrar todos al unísono por la paz en el mundo. Pidamos, no importa que haya guerra y que se esté desarrollando la guerra, pero tenemos que pedir con nuestras oraciones, nuestras meditaciones por la paz en el mundo. Y eso va a surtir efecto porque hay mucha gente de muchas corrientes espiritualistas y religiosas que están orando por la paz. Entonces nos tenemos que unir a ellos, nos tenemos que unir para seguir pidiendo y que cesen las hostilidades y que cesen las muertes innecesarias. Sabemos que eso está dirigido por seres superiores, ¿verdad? Pero cuando vemos esos éxodos, esos problemas de gente que sale de su país, deja todo, abandona sus casas porque ya no tienen casas, destruyeron los edificios, las casas, y se van con los niños, se van a otros países vecinos y se crean unos problemas inmensos. Entonces tenemos que pedir por la paz, tenemos que agradecer a esos países anfitriones que le dan recibimiento para que puedan seguir viviendo, ¿sí? Y entonces tenemos que seguir orando, queridos hermanos, para que esto pueda llegar a feliz término y paren las hostilidades.
Bendiciones para todos ustedes, muchas bendiciones y que el Maestro los proteja y los bendiga siempre. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Amén. Gracias, Gracias. gracias. Adiós, hermano, adiós. Suerte, fuerza. Fuerza, querido Rodrigo, fuerza, fuerza. Nos vemos, hermano. Suerte, suerte.